Bueno, vamos entonces a concluir, es la última intervención ya, el doctor Jorge Gómez, diputado a la Asamblea del Departamento de Antioquia. Después yo hago unas conclusiones muy breves y terminamos. Bueno, buenas tardes, un saludo muy cordial al senador Robledo, a los senadores citantes a este debate, a los gerentes de las licoreras, a los miembros de los sindicatos, a los expertos, al doctor Amílcar Acosta y al doctor Castro de la ASIL, por esta muy importante audiencia, porque ya empieza pues en Senado el debate de este proyecto, de esta amenaza gravísima sobre las finanzas departamentales. Yo quiero empezar dando un pequeño panorama muy breve de por qué en Antioquia hay mucha sensibilidad frente a este proyecto de ley. Y hay casi que una unanimidad en la opinión pública antioqueña de que este proyecto de ley no debe pasar. Antioquia tiene una licorera que es dueña de casi el 70% del mercado nacional de aguardiente, y eso ya marca una cosa del peso específico de la licorera antioqueña. Pero las finanzas del departamento se nutren en muy buena medida por los ingresos de la fábrica de licores. Voy a dar 4 datos breves. El 40% de los ingresos corrientes de libre destinación del departamento de Antioquia provienen de las utilidades de la fábrica de licores, no de toda la operación, porque hay ingresos tributarios y otro tipo de ingresos, sino de las utilidades de la fábrica de licores. Eso representa el 40% de los ingresos corrientes de libre destinación, que son de una importancia enorme, porque son aquellos que puede disponer el departamento para hacer carreteras y cosas que no hay recursos de destinación específica que tenga para ello. Representan el 20% de los ingresos tributarios, el 20% de los ingresos no tributarios, el 20% de los ingresos corrientes y el 15% de los ingresos totales del departamento, teniendo en cuenta de que el solo Sistema General de Participación le aporta al departamento de Antioquia más de 1 billón de pesos en su presupuesto. Esto es un peso muy grande el de la fábrica de licores. De tiempo atrás se viene con distintos argumentos debilitando el monopolio. Uno de los argumentos que se han esgrimido es que el Estado no debe ser cantinero y que el Estado no debe vender licores. En Antioquia hubo una intentona de vender la fábrica de licores hace unos años, y ese fue el principal argumento que utilizó el gobernador de la época para eso, pero hubo una gran movilización social que lo impidió. Y este argumento es falso de toda falsedad, porque si en Colombia no está prohibido el consumo y la comercialización de licores, permitir que esto lo hagan solo los privados es evitar que el Estado tenga las rentas suficientes para morigerar o atender los efectos nocivos del consumo de licor. Esto sería el colmo, que las utilidades de la venta de licores solo sean para los privados y que el Estado tenga que asumir los accidentes, las riñas, las peleas, los muertos, los enfermos que causa el consumo de licor. Y yo creo que la razón, si algo es importante, es que el Estado tenga una renta muy importante en este negocio de los licores, si no está prohibido la venta de licores. Y el otro atentado, dijéramos, grave contra las licoreras, que hace rato se viene haciendo y que se implementó, es que el alcohol, que es la materia prima de nuestros licores, es importada. La apertura económica quebró el ingenio de Gachí, que en Antioquia era fuente de materias primas para generar alcohol, y estamos importando el 100% del alcohol potable, el alcohol extraneutro del 96%. Yo he dicho que el aguardiente antioqueño, hoy pues de antioqueño no tiene el agua y la botella y la etiqueta, porque el alcohol es todo importado de Bolivia, de Ecuador y de otros sitios. Este proyecto de ley lo han venido moviendo con trampas. Yo he encontrado una resistencia en los gobernadores de los departamentos que tienen licoreras, pero una resistencia un poco débil. Y me parece que esa resistencia débil tiene que ver con que por un lado están negociando el proyecto de ley con el ministro Cárdenas, pero por otro lado están negociando también con él las transferencias, los recursos y los aportes del gobierno para los planes de desarrollo. Aquí hay un problema bien fregado, porque usted va donde Cárdenas a decirle que el departamento necesita plata para carreteras, para educación, para salud, pero Cárdenas le dice, sí, pero usted no me haga mucha bulla con el tema ese del impuesto de los licores, y eso me parece que es la explicación de por qué no ha habido una oposición más recia de los gobernadores. Los gobernadores debían estar declarados, eso sí, en resistencia civil. Ahí sí debiera haber una resistencia civil de los gobernadores a un proyecto de esta naturaleza. Porque este proyecto además lo están adobando con mentiras, con engaños, con espejitos. Ese cuento de que el monopolio no se suprime
por el simple hecho de decir que los departamentos lo pueden ejercer o no si deciden a voluntad hacerlo. Ese es un cuento. Ese es un cuento como decir que, sí señor, usted tiene derecho a la vida, pero échese en el bolsillo este frasquito de cianuro por si de pronto usted decide en el camino otra cosa. Eso es lo que están diciendo con la cosa de que los departamentos, por iniciativa del gobernador en las asambleas departamentales, podrán decidir si ejercen o no el monopolio. Esto yo realmente hacía rato no veía un engaño tan grande. ¿Sí? ¿Cómo así que usted puede o no ejercer un mandato constitucional? No, usted lo tiene que ejercer, eso es mandato constitucional. Aquí ya han dicho muchos expertos en el tema, se está reformando la Constitución por la puerta de atrás. Claro, se está reformando la Constitución por la puerta de atrás, pero además se están introduciendo elementos tan nocivos como que tienen la facultad de decidir si ejercen el monopolio por interpuesta persona, o sea, tercerizándolos, si hacen contratos y permisos, y dan permisos para ejercer el monopolio. Yo quiero recordar aquí que en el año 2001 se expidió la ley 643, por iniciativa del entonces ministro de Hacienda de Pastrana, Juan Manuel Santos, ley que reglamentó los juegos de azar, que también se supone, entre comillas, son un monopolio rentístico de los departamentos. ¿Y qué se decidió en esa ley? Primero, que el monopolio rentístico del chance lo pueden ejercer los departamentos siempre y cuando lo hagan a través de un tercero. Y mire lo que está pasando. En Antioquia, por ejemplo, las ventas de chance no le están aportando al departamento cada año, sino una cifra cercana a los 50.000 millones de pesos, que es un 12% de las ventas calculadas de chance, porque los concesionarios de chance se niegan sistemáticamente a aceptar que las ventas se conozcan en tiempo real. Baloto, por ejemplo, es un juego acumulativo cuya renta muy pequeña la recibe Coljuegos. Pero Coljuegos, cuando usted va y juega 5.000 pesos en Baloto, sabe inmediatamente que alguien jugó 5.000 pesos en Baloto y dónde lo jugó, porque eso es un juego en línea. El chance en Colombia no es en línea, aunque pudiera ser en línea. Entonces, al departamento de Antioquia, el concesionario, el privado, que la ley 643 que promovió Juan Manuel Santos es dueña del chance en Antioquia, es la que le dice al departamento cuánto en chance vendió y punto. Y el departamento verá si se aguanta, si se traga el cuento, la mentira. El cálculo que hemos hecho es que esa renta debiera ser por lo menos de 120.000 millones de pesos, y no le están entregando ni unos 50.000, es decir, esos concesionarios están cabeceando al departamento de Antioquia, y eso mismo puede pasar con el licor si se ejerce el monopolio a través de terceros. Esto es un medio absurdo que un monopolio le ejerza a través de la competencia, eso no tiene sentido. Quiero recordar una cosa, ya voy terminando, y es esto. Cobra vigencia hoy más que nunca un artículo que escribió Daniel Coronel en mayo, hace exactamente 2 años, en mayo del 2014. Yo recomiendo la lectura de ese artículo, se llama El hombre Malboro cabalga de nuevo, donde hace una denuncia muy seria de cómo Pernod Ricard y Diageo, ante la demanda que los gobernadores le pusieron en su momento, porque era evidente que eran los mayores contrabandistas de licor en Colombia, le propusieron al gobierno de Colombia a establecer un fondo anticontrabando, entre comillas, de $200 millones en ese momento. Y curiosamente se habló de $200 millones que estaban sonando por ahí en alguna parte, y la demanda desapareció. Eso se quedó. Yo saludo el anuncio que ha hecho aquí el doctor Almícar Acosta, que van a reactivar esa demanda. Esto es el colmo, que estas multinacionales se roben los recursos de los colombianos de frente, porque es que ellos sí tienen capacidad de tener trazabilidad total de sus productos. Ellos saben la última botella de Old Park dónde se consumió, porque ellos tienen la capacidad de esa trazabilidad. No nos pueden decir que ellos no saben para dónde sale el trago que venden. No, ellos saben para dónde, además estimulan a través de inmensas inversiones publicitarias, de patrocinio de eventos, ese consumo de esos licores, y saben que la mayor parte de ese licor no paga impuestos en Colombia. Y son cómplices de los contrabandistas y del lavado de activos y de todos los delitos peores de Colombia. Y es apenas justo que los departamentos exijan una gran compensación en esto. Yo quiero decir, para terminar esto, esta
si no frenamos este proyecto de ley, si no hundimos este proyecto de ley, porque los gobernadores se han dedicado un poco a convencer al gobierno y a los parlamentarios que le pongan como remiendos, que le mejoren una cosa, que le mejoren otra. Y yo creo que esto es como Frankenstein, que el que creó a Frankenstein trató de remendarlo alguna vez y no pudo, porque no tiene manera de remendarlo. La única manera es hundirlo. Yo creo que este proyecto no tiene, la única manera de mejorarlo es hundiéndolo. Esa es la mejor salida para este proyecto de ley, porque después de que este proyecto de ley sea aprobado, vamos a tener aquí dos cosas muy graves. Todo ese billete que ya sabemos está detrás sonando de esas multinacionales y las presiones indebidas de las potencias del mundo. Aquí en una audiencia que hizo la Comisión Tercera de la Cámara en la sede del Ministerio de Comercio, la primera persona que intervino, usted estaba, doctor Castro, fue la embajadora de la Unión Europea. Y palabra más, palabra menos, le dijo a los parlamentarios y a los ministros que allí estaban: o me cumplen o me cumplen. A mí me tienen que cumplir esto. O sea, aquí va a haber una combinación de presión de las potencias y de billete de corrupción muy fuerte, y van detrás de nuestras licoreras, y debemos levantar un gran movimiento social para que el Parlamento se sensibilice, porque esto hay colombianos a los que no les da ni frío ni calor, pero los que queremos a Colombia, los que defendemos la soberanía, creemos que hay que levantar un gran movimiento social que defienda las licoreras, que son no solo fuente de recursos, sino también, ¿por qué no?, de soberanía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez.